Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, que ustedes lo tienen ahí en sus boletines, que es el Espíritu Santo en la vida de Jesús. El Espíritu Santo en la vida de Jesús. Ahora, cuando uno piensa en eso del Espíritu Santo, tal vez lo que uno luego piensa es cuando Jesús fue bautizado. Pero podemos ver, ¿verdad?, que el Espíritu Santo tenía mucho más que ver en la vida de Jesús que nada más el hecho de que Él estuviera en Él, ¿verdad?, cuando fue bautizado. Si nos vamos a Hechos capítulo 3, sí les quiero decir cómo el día de hoy vamos a ver varias citas ahí en su Biblia. Ahora yo también voy a estar hojeando aquí mi Biblia para más o menos saber entonces cuándo es que lo encuentran ustedes. Pero si nos vamos a Hechos capítulo 3, vamos a ver ahí 3 versículos del capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 18, dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. ¿Se fijan quién es el que lo anunció? Dice Dios a través de la boca de los profetas. Eso es Hechos 3, 18. ¿De qué cosa? De que Cristo había de padecer. Ahora, si nos vamos ahí mismo, pero el versículo 21 dice: a quien de cierto es necesario, hablando de Jesús, que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios, y otra vez dice, por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo, o sea, los del Antiguo Testamento. Y luego el versículo 24 dice: y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Y estos días se refiere al inicio de la iglesia. Entonces, ¿se fijan? Los profetas, aquí nada más digo porque hay muchas citas donde menciona para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Eso se menciona mucho en los evangelios. Entonces, en esta parte de aquí lo quise resumir de esta manera. En el versículo 18 habla acerca de que cómo los profetas hablaron de que Cristo había de padecer. Y luego en el versículo 21 habla acerca de que los profetas habían hablado también de la segunda venida de Cristo, porque esa parte está hablando de la segunda venida, cuando Él venga y regrese, y la restauración de todas las cosas. Y luego el versículo 24 está hablando de que también como los profetas, como han hablado de que Cristo iba a padecer, como han hablado de que Él va a venir, también, ¿verdad?, han hablado de estas cosas, lo que estaba sucediendo en ese momento, que era el inicio de la iglesia. Entonces, ahora mi punto es: ¿quién le dijo esas cosas a los profetas? Bueno, si nos vamos ahí en el capítulo 28, versículo 25 de Hechos, es casi al final, ¿no? Hechos capítulo 28, versículo 25, dice: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló, ¿quién dice? El Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, y empieza a decir, ¿verdad?, algo. Pero si se fijan, ¿quién fue el que se lo dijo a los profetas? O aquí en este caso el profeta Isaías, dice el Espíritu Santo. Ahora, si nos vamos a una lectura más adelante, casi al final de sus Biblias, pero ahí en lo que es Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Segunda de Pedro, porque son hay dos epístolas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Fíjense lo que dice: tenemos también la palabra profética más segura, es la palabra de Dios. Dice: a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20, fíjense: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, o sea, no fue idea de los hombres. Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿se acuerdan que el título es el Espíritu Santo en la vida de Cristo? Entonces, lo que quiero dar a entender aquí es de que como el Espíritu Santo, aún antes de que naciera Cristo, ahora sabemos que Jesús, ¿verdad?, coexistía junto con el Padre y el Espíritu Santo desde el inicio y desde siempre, desde la eternidad.
Pero es interesante cómo aquí el Espíritu Santo era el que le decía a los profetas acerca de todas las cosas que Jesús iba a cumplir cuando Él estuviera aquí en la tierra. Entonces ya vimos en Hechos ahí, como mencionamos, el que iba a padecer, el hecho de que Él va todavía a venir por segunda vez, a restaurar las cosas, y cómo también, ¿verdad?, el hecho de cómo se inició la iglesia. Todo fue inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, antes de que Él viniera en forma corporal, Jesús, ya estaba involucrado el Espíritu Santo en la vida de Jesús, en ya darnos a nosotros los hechos que iban a suceder en el futuro. Ahora también les quiero mencionar acerca de una cita, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, es Mateo, Marcos, Lucas, es el tercer evangelio ahí en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 1, fíjense lo que dice del 14 al 16. Lucas capítulo 1, versículo 14 al 16. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será, ¿qué dice ahí?, lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Ahora, si ustedes nada más lo leen así, sin ver el contexto, ustedes piensan, está hablando acerca de Jesús. Y no está hablando de Jesús. ¿De quién está hablando? De Juan el Bautista. Entonces fíjense, todavía no ha nacido Jesús, y esa es otra manera en la cual el Espíritu Santo se está involucrando en la vida de Jesús, en la persona, ¿verdad?, que iba a estar enderezando los pasos a los hijos de Israel para preparar su corazón para la venida de Cristo. Hasta fíjense lo que dice aquí, hablando acerca de Juan el Bautista. ¿Qué es lo que dice? Es tremendo lo que dice en el versículo 15. Porque será grande delante de Dios, está hablando de Juan el Bautista, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Y fíjense lo que dice aquí, aún desde el vientre de su madre. Imagínense eso. En la palabra de Dios, se menciona que los cristianos, que nosotros seamos, en vez de estar llenos de cosas alcohólicas, dice que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, dice, cantando en nuestros corazones, himnos y cánticos espirituales. Pero entonces es interesante cómo aquí todavía no ha nacido, y va a ser lleno del Espíritu Santo aún desde su vientre. Entonces uno piensa, wow, cómo Jesús iba a venir, y cómo el Espíritu Santo está envuelto en toda su vida, aún antes de que nazca Jesús, hasta en la persona que iba a estar dirigiendo a todas las personas a Cristo, diciéndoles, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Él está bien involucrado en todo el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué cosa? Lleno del Espíritu Santo. Para esas personas, que piensan, que no, un niño hasta que no nace no es un niño, no es una persona, es una persona hasta que da su primer respiro de vida, así dicen las personas. No, fíjense cómo él, la persona de Juan el Bautista, hasta aún antes de nacer, llena del Espíritu Santo. Es una persona aún antes de nacer. Y entonces también les quería mencionar ahí en Lucas 1, versículo 31, ya hablando de Jesús. Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. A los que le quería decir es que, por ejemplo, ya vemos que para Juan el Bautista, él fue lleno del Espíritu Santo aún en el vientre de su madre. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces con Jesús? Bueno, la diferencia es de que en el caso de Jesús, María fue concebida, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. En el caso de con Juan el Bautista, no. Era el espermatozoide de él y era el óvulo de ella. Y así tuvieron a Juan el Bautista. Y ya se hizo, ¿verdad?, la criaturita, y fue llena del Espíritu Santo. A diferencia de con María, si nos vamos ahí al versículo 34 y 35, ahí mismo Lucas 1, 34 y 35, porque él está diciendo, no, vas a tener a este hijo tremendo, y ella dice, pero ¿cómo es posible? Así, yo no conozco varón. Entonces dice el versículo 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Acuérdense que la palabra conocer en aquel entonces significaba tener relaciones. Versículo 35, respondiendo el ángel le dijo,
el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces es la gran diferencia en este caso, ¿verdad? Es que es concebido por el Espíritu Santo. Entonces la gran diferencia con Juan el Bautista. Entonces ahora les quería mencionar, ya que estamos viendo ahí, por favor pongan ahí su mano ahí en Lucas 1, porque vamos a regresar para allá. Pero si nos vamos a Mateo 1:18, ahí pongan su mano. Pero si nos vamos a Mateo 1:18, puede uno leer del 18 al 20. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló, ¿qué dice ahí? Que había concebido del Espíritu Santo. Entonces el que concibió el óvulo fue el Espíritu Santo. Imagínense, el Espíritu Santo mismo. Y dice el versículo 19: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. O sea, él todavía no sabía que había concebido por el Espíritu Santo María. Y dice el versículo 20: y pensando él en esto, ahora ya lo había mencionado, como en otra ocasión mencioné, como qué tan justo era José, y no era más justo sino misericordioso, porque una persona que no sabe que de repente la persona con la que yo estoy desposada de repente ya tiene ahí un bebito, lo que Lolo se pensaba era otro hombre aquí se metió. Entonces lo que se hacía según el Antiguo Testamento era decir, mira, esta mujer se metió con otro, y o sea, se le hacía de lo peor a ella, ¿no? Porque como infiel. Entonces él, ¿verdad? Él dice, no, yo no quiero eso para mi mujer, a que la vayan a matar, mejor yo me voy. Fíjense, si entonces él se iba a ir y ella empezaba ya a crecer, ¿qué iban a pensar todos? Ah, fue José, ¿verdad? Y huyó. Y así, iban a pensar mal. Entonces fíjense qué tan justo él era, que hasta súper misericordioso, dice, mejor que a mí me tengan por malo y inicuo y todo eso, aunque no sea verdad, a que le hagan daño a María. Qué amor tan grande, ¿no? Tanto así que sacrificarse a sí mismo, ¿verdad? Por María, ¿verdad? La reputación de María que quede intacta, aunque la mía se me manche y todo eso. Entonces, ¿qué tan justo? Entonces yo, aunque la palabra de Dios no menciona aquí que él era lleno del Espíritu Santo, uno puede decir, wow, o sea, qué tan justo era. Y uno puede decir, vaya que si Dios, no por nada, ¿verdad?, escogió Dios a José y a María para que tuvieran a su hijo. Entonces, si se fijan ahí, en el versículo 20 es cuando ya supo, Mateo 1:20. Y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Si se fijan en las dos palabritas, el versículo 18 al final dice, había concebido del Espíritu Santo, y en el versículo 20 al final dice, engendrado del Espíritu Santo. Entonces fíjense qué tan importante es el Espíritu Santo en la vida de Jesús, que Jesús no hubiera nacido si no hubiera sido por el Espíritu Santo. Entonces tan importante esto. Ahora volvamos a Lucas, donde les decía antes, Lucas capítulo 1. Fíjense ahí en el versículo 41 al 44. Lucas capítulo 1, versículo 41 al 44. Ahora ya vimos cómo hasta Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo aún en el vientre de su madre. Ahora fíjense lo que dice aquí Lucas 1, 41 al 44. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth, aquí María había visitado a Elizabeth, que eran parientes. Elizabeth es la mamá de Juan el Bautista. Dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. O sea, la criatura viene siendo Juan el Bautista. Y Elizabeth, ¿qué dice ahí? Fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Versículo 44. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura, hablando de Juan el Bautista, saltó de alegría en mi vientre.
Fíjense, usted puede decir que es una persona o no una persona, un ser que todavía no ha nacido, ya es una persona. Dice que se alegró, dice, nada más escuchó. Ustedes han visto ya cómo hay unas mamás que le ponen así música, ok, o sea, una clásica o algo, ¿verdad? Para que escuche, ¿verdad? Y el papá, ay, que te amo, qué bonito y todo. No me tome foto, voy a verme bien ridículo aquí, porque por acá, y luego por acá, mi hijo, ¿verdad? Y para que reconozca la voz y todo eso. Y es por eso que las mamás ya nace la criaturita, ¿verdad? Y luego reconocen quiénes son los papás, porque han escuchado desde el vientre de su madre, han escuchado las voces. Aquí hasta pudo reconocer la voz de María. Y dice que saltó de alegría. ¿De qué se alegró? Porque sabía que era la voz de la mamá de quien tenía a su Salvador. ¡Qué cosa! Estamos hablando de criaturas que todavía no han nacido, que están en el vientre de su madre. Y ya puede reconocer la alegría. ¡Oye, aquí está mi Señor! ¿Qué cosa? Y entonces que era mayor, vamos a decirlo así, mayor de edad, Juan el Bautista que Jesús. Había conseguido primero Elizabeth, el producto del matrimonio de los dos. Y cómo ya desde entonces estaba alegre. Y uno dice, ¿cuál fue la conexión? O sea, ¿cómo es que supieron? ¿Y cómo es que todo eso? ¿Todo fue por obra de quién? Del Espíritu Santo. Entonces vemos cómo es mucho más profundo eso lo de la vida del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Es que imagínense, hermanos, si de repente se presentara a ustedes van a tener a mi hijo, o sea, al Hijo de Dios. ¿Cuántos de ustedes ya han tenido hijos? Y hay unas personas que a veces ni siquiera lo planearon, ¿ya? Un matrimonio, nosotros queríamos esperarnos 2 años, y de repente, ya estás embarazada, y sí, ¿qué vamos a hacer? Y todo. Y a veces cuando dicen, estoy embarazada, y él, está pensando en números, en dinero, ¿ya? Y ya se queda así, esa no era la respuesta. Ok, vamos a volver de ceros otra vez. Estoy embarazada. ¡Ay, qué bueno! Y ya, ¿verdad? Para una buena noticia, porque luego están pensando en la responsabilidad. Más que nada del varón, ¿verdad? Y en el caso de nosotros, ¿verdad? Imagínense que entonces dijeron, tú vas a tener el Hijo del Altísimo. Ustedes van a ser encargados. Wow, sí, para mí es una grave responsabilidad simplemente que mis hijos crezcan conmigo y que yo los críe. Ahora imagínense, es Dios. Wow, qué grave responsabilidad. Pero no se preocupen porque ustedes van a tener la ayuda del Espíritu Santo. Como uno diría, unos quieren una niñera, ¿no? Que ya sepa, ya que tenga experiencia o algo, ya que cuida a mis hijos o algo. No, ustedes van a tener la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vaya que sí, entonces ahí estaba el Espíritu Santo en todo esto. Ahora fíjense, Lucas 1:67, ya hablando del papá de Juan el Bautista. Lucas 1:67 dice, y Zacarías su padre, ¿qué dice ahí? Fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Y ustedes ahí tienen la profecía, pero hasta también el papá también, ¿verdad? Fue lleno del Espíritu Santo. ¿Qué cosa, no? Y todavía no han nacido las criaturas. Y entonces también otra persona que también él quería ver a Jesús, se le había dicho por parte de Dios, y la quiero referir aquí. Es ahí está en Lucas 2, Lucas capítulo 2, versículo 25 al 33. Lucas 2, versículo 25. Estamos hablando de Simón, de Simeón, perdón, del 25, ahí lo tienen. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Ahora aquí es cuando ya nació Jesús, ¿verdad? Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. ¿Y qué dice ahí? Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Versículo 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Hermanos, este es un ejemplo clarísimo de alguien que es guiado por el Espíritu Santo. Y es lo que estamos hablando en la época antes de la era cristiana. Se me refiero antes de cuando la iglesia comenzó. Entonces antes. Y fíjense cómo eran unas personas
santas, piadosas, justas, podían ser inspiradas por el Espíritu Santo o guiadas por el Espíritu Santo. Versículo 27, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, ¿verdad? Entonces es algo bien bonito, ¿verdad? Como hasta las personas que rodearon la vida de Jesús eran personas llenas o movidas por el Espíritu Santo. Ahora también Lucas 4.1, acuérdense, ya nació y todo. Y fíjense lo que dice en Lucas 4.1. Antes de Lucas 4.1, les quería ya mencionar ahí donde menciona capítulo 3, versículo 21. Y me salté. Lucas 3, 21 y 22. Eso es lo que siempre cuando pensamos el Espíritu Santo en la vida de Jesús, esto es lo primero que viene. Pero ya vimos cómo el Espíritu Santo estaba mucho más involucrado y mucho antes que cuando fue bautizado. Fíjense, Lucas 3, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Ustedes pueden leer esas historias también en Mateo y en Marcos. Dice, llorando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él, sobre Jesús, en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dicen las personas que cuando uno estudia la Biblia, qué curioso, es la primera vez, aunque antes por medio del ángel y todo eso se mencionó, vea cómo iba a ser Hijo del Altísimo y todo eso, esta es la primera vez que una voz audible del cielo se dice: tú eres mi Hijo amado. O en las otras evangelios dice: este es mi Hijo amado. Es cuando se bautiza y se le da el Espíritu Santo. Entonces, bien curioso, si yo les quería decir, a ver si nos podemos tal vez saltar en Hechos 10. Bueno, después se los voy a decir. Lo que pasa es que es bien interesante cómo cuando él comienza su ministerio o hasta es que es bautizado, es de que entonces ya él puede hacer maravillas y él tiene el poder del Espíritu Santo. Él ya hace milagros y todo eso después de esto. Pero les voy a después dar esa referencia. Pero antes de eso sí queremos saber a Lucas 4.1. Fíjense lo que dice Lucas 4.1. Ok, entonces ya tiene entonces el Espíritu Santo Jesús. Uno dice, fíjense qué curioso, o sea, fue concebido por el Espíritu Santo y le fue dado el Espíritu Santo. El versículo Lucas 4.1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Es bien interesante esto. O sea, ¿qué tan importante es lo del Espíritu Santo en la vida de Jesús? ¿Quién dirigía a quién? El Espíritu Santo guiando a Jesús. Ahora, todo lo que estamos hablando nosotros acerca del Espíritu Santo en la vida de Jesús es para que nosotros pensemos, si Jesús necesitaba el Espíritu Santo, siendo Dios, siendo Hijo de Dios, que nosotros no necesitaremos esa comunión, esa relación, esa comunión con el Espíritu Santo, nosotros. Entonces es bien importante cómo era súper involucrado el Espíritu Santo en la vida de Jesús, tanto así como dice en el capítulo 4 versículo 1 que él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Entonces el Espíritu Santo hasta guiaba a Jesús dónde ir. Y luego es interesante cómo después ustedes pueden ver ahí la tentación de Jesús y cómo venció sobre Satanás y todo. Lo que dice después de que lo venció en el desierto, lo que dice Lucas 4:14. Vemos que él ya estaba lleno del Espíritu Santo cuando entró al desierto. Pero cuando salió venciendo al diablo, Lucas 4:14, y después de que había ayunado por 40 días, dice Lucas 4:14, y Jesús volvió
dice ahí, en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y entonces uno puede ver, si vamos a Lucas 4, 16 al 21, fíjense lo que dice. Ya después de que él volvió en el poder del Espíritu, Lucas 4, 16 en adelante, voy a leerlo. Dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, versículo 18, aquí está Jesús hablando, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, y está leyendo la escritura, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar a los cautivos, y vista a los ciegos, y venga, ya habla de milagros y todo eso, y a poner en libertad a los oprimidos. Acuérdense de la palabra oprimidos por otra cita que les voy a decir. Dice, a predicar el año agradable del Señor. Versículo 20, y enrollando el libro, porque acuérdense que eran rollos, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y es porque va a comenzar su ministerio, y sanando enfermos, y librando a los oprimidos por el diablo, y tanta cosa, ya con el poder del Espíritu Santo. Entonces les quiero referir esa cita en Hechos 10. Hechos capítulo 10, versículo 37 y 38. Aquí es cuando está Pedro predicándole a Cornelio y su familia y sus amigos íntimos. Y es en Hechos 10, y quiero nada más que chequemos el versículo 37 y 38. Fíjense lo que dice, está hablando de Jesús. Hechos 10, 37 y 38. Le dice a ellos, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea. ¿Se acuerdan dónde se encontraba él allá en Lucas? Después del bautismo que predicó Juan el Bautista, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Miren, entonces fue cuando fue ungido, fue cuando fue bautizado. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo hablando de Jesús, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Acuérdense que fue entonces cuando por primera vez Dios mismo, el Padre, dice, este es mi Hijo amado, o le dice a él, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y dice en el versículo 39, y todos somos testigos de eso, hablando los apóstoles, aquí predicando el apóstol Pedro. Entonces uno puede ver cómo Jesús inició su ministerio de milagros apoyado por el Espíritu Santo. Es tremendo esto. Ahora, es interesante cómo ya mero vamos a terminar en cuanto a lo de Jesús. En Hechos capítulo 1, si nos vamos ahí a Hechos capítulo 1, algo que dice ahí, no nada más hizo milagros a través del Espíritu Santo, sino que dice aquí que hasta los mandamientos que él dio a los apóstoles era por el Espíritu Santo. Hechos 1, 1 y 2. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos, ¿cómo dice ahí? Por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces él hasta le dio mandamientos a los apóstoles por el Espíritu Santo. Fíjense, o sea, cómo el Espíritu Santo está involucrado en toda la vida de Jesús. Ahora, también algo bien importante. ¿Qué es lo más importante que hizo Jesús? O sea, ¿qué era lo cual los apóstoles tenían que ser testigos de su resurrección? Y fíjense lo que dice Romanos 8:11. Romanos está enseguida de Hechos. Entonces, Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos 8:11. Dice, y todo el capítulo 8 está bien bonito. Y habla del Espíritu Santo, y andar viviendo en el Espíritu.
Y dice capítulo 8, versículo 11 de Romanos. Y el Espíritu, por eso está en mayúscula, pero es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora aquí ya está la aplicación de lo que como quiero concluir esta lección. Pero fíjense en la primera parte, ahí en el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos. Pero se fijan, o sea, también fue por el Espíritu Santo que Cristo resucitó. Entonces, fíjense, qué tan involucrado, qué tan importante el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Tanto así que también la resurrección. Y por eso el versículo 9 ya aplicándolo a nosotros, porque dice, mira, así si como Él estuvo con Él, si está el Espíritu Santo, si está morando en nosotros, también va a vivificar sus cuerpos mortales. Fíjense la promesa tan tremenda que nos da a nosotros Dios. Dice, entonces ya vimos lo importantísimo que era el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Vemos que los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo, que hablaron de todas las cosas que Jesús hizo y había de ser. Y luego vimos que como hasta las personas involucradas en la vida de Jesús tenían que ser llenas del Espíritu Santo. Hasta Elizabeth y Zacarías. Y también hasta Juan el Bautista, antes de que naciera, estaba lleno del Espíritu Santo. Y Jesús mismo fue concebido, no hubiera podido haber sido concebido si no hubiera sido por el Espíritu Santo. Y luego vemos que también, ¿verdad?, descendió el Espíritu Santo sobre Jesús cuando fue bautizado, y cómo fue guiado por el Espíritu Santo después en el desierto y en tantas cosas más. Y luego vemos que volvió en el poder del Espíritu Santo, y vemos que su ministerio y todo eso fue porque fue ungido con el Espíritu Santo, y por eso pudo hacer todos sus milagros y pudo hacer sus bienes y librar a los oprimidos por el diablo. Y entonces vemos que hasta los mandamientos que Él dio a los apóstoles fue por el Espíritu Santo, y hasta Él resucitó por el Espíritu Santo. Entonces, y ese es el mismo Espíritu Santo, el cual Dios nos dice, ustedes también lo pueden tener. No nada más así por arriba, por esto, no. Dice, puede morar en ustedes. Y es como queremos ya terminar esta lección viendo unas citas muy importantes, porque dice aquí el capítulo 8, versículo 11, que entonces también puede vivificar sus cuerpos mortales, si ustedes tienen ese mismo espíritu, y todos nosotros. Y por eso el versículo 9, el mismo Romanos 8, 9, otra vez ustedes pueden leer todo el capítulo, que está precioso, pero dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, le está diciendo a los cristianos, sino según el Espíritu. Y dice ahí, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, bien importante, tanto así que nos identifica si somos o no somos de Cristo. Entonces, por eso cuando ya Jesús diga, es la hora de la siega, es la hora de la cosecha, y manda a sus ángeles, los ángeles van a saber quiénes son de Dios y quién no, simplemente, ¿tienen el Espíritu Santo o no? Y sí, vengan para acá, el trigo, vean. Entonces, vamos a leer lo que dice Juan capítulo 7, ya lo que Jesús nos promete. Y otra vez nada más estamos viendo unas citas, pero la Biblia está llena de estas promesas, pero nada más viendo unas. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Bueno, ya de cuenta que lo escuche usted de Jesús el día de hoy también. Versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿A qué se está refiriendo? Versículo 39. Esto dijo del Espíritu,
que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Ya se refiere en cuanto a la era de la iglesia, porque Jesús no había sido aún glorificado. Acuérdense que era el Espíritu de la promesa, la cual ya una vez que Él era recibido arriba, Él iba a rogar al Padre y entonces Él iba a mandar. Y fue lo que pasó en el día de Pentecostés. Y es una promesa a todos nosotros de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahí mismo en Juan, pero el capítulo 14, Juan capítulo 14, versículo 15 al 17. Dice Jesús, Juan 14, versículo 15 al 17: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Cuando dice otro consolador, la palabra en el griego significa otro igual que yo. O sea, no otro diferente, sino otro igual que yo. Os dará otro consolador para que esté con vosotros, como dice ahí, para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Pero ¿qué dice ahí? Y estará en vosotros. Ahorita mora con vosotros, pero ya cuando venga, vean, entonces estará morando en ustedes. Y ahí mismo, pero el versículo 26, ¿quién es ese consolador? Versículo 26: mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, por eso, no nada más el Antiguo Testamento es inspirado a los profetas por el Espíritu Santo, sino también el Nuevo Testamento. Ellos iban a entonces escribir todo eso. Ellos sí, eso sí, siempre testigos, palparon a Jesús, todo eso, pero ellos, la grave responsabilidad es: ¿qué escribo? Porque esto que voy a escribir va a ser para generación a generación. Fíjense, ya van a pasar ya como 2000 años desde esto. Pues vaya que entonces tenían que ser inspirados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, que escribir, que palabra por palabra, importantísima. Y entonces por eso aquí dice: mira, Él os va a recordar todas las cosas que yo les he dicho. Entonces en Lucas 11, me gusta esta cita por lo que dice aquí acerca del Espíritu Santo. Lucas 11, 11 al 13. Lucas 11, 11 al 13. Y dice: ¿qué padre de vosotros? Yo no sé cuántos de aquí somos padres, pero aquí dice: ¿qué padre de vosotros? Dice Jesús: si su hijo le pide pan, le dará una piedra. O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Versículo 12: o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Versículo 13: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, sé cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Entonces, ¿y cómo se pide? ¿Cómo es que uno pide? Que tenerlo, acuérdense de la cita que vimos en Juan, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. Entonces aquí menciona ahí en Hechos 2:38, que es una cita que ustedes han visto, pero para aquellos que no la han leído, no la han visto, o nuestros visitantes, Hechos 2:38 dice: pero les dijo, y aquí fue en el inicio de la iglesia, pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí es como lo recibimos. Ahí es como la manera en que uno, bautizando, es como uno le está pidiendo al Padre: yo quiero tu Espíritu Santo. Y dice: si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿qué no lo va a hacer Él? El que es bueno, todo bueno. ¿Cómo no va a dar el Espíritu Santo a los que lo pidan? Bien bonito. Y ya con esto terminamos en Hechos 5:32. Hechos 5:32. Dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo. ¿Y qué dice ahí enseguida? El del Espíritu Santo: el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y con eso terminamos.
esperando vea que haya sido de algo de edificación a ustedes, y ver cómo el Espíritu Santo estaba súper involucradísimo en la vida de Jesús antes de que Él naciera, y luego cuando alrededor de las personas que lo iban ahí a estar al lado de Él, cómo fue María concebida por el Espíritu Santo, y luego cómo fue lleno del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, y luego también dado mandamientos por el Espíritu Santo, y luego ya después también resucitando por el Espíritu Santo. Y entonces a nosotros nos da esa promesa del Espíritu Santo. Entonces nunca subestimen al Espíritu Santo, siempre tengan una comunión con Él. En una cita menciona acerca de la comunión en el Espíritu Santo, y se van a gozar, o sea, día tras día, no pierdan esa comunión con Dios, y cada día van a estar, o sea, van a sentir una tremenda relación con Él. Ustedes saben a lo que me refiero. ¿Cuántos de ustedes no han tal vez conocido a una persona en el mundo y tal vez ahorita son amigos íntimos? En el sentido de que ustedes se han conocido y todo, y se confían todo, y se dicen todo, y se sienten tan bien cuando están con esa persona, y no se sienten tan bien cuando no está esa persona. Entonces tengan una relación con el Espíritu Santo. Entonces acuérdense, como dijimos, que como hasta Él fue guiado por el Espíritu Santo, y es en Romanos 8, ese capítulo que les digo que es muy bueno que lo lean todo. Dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces, con eso terminamos. Entonces, hay una persona aquí que quiere el Espíritu Santo, que no lo tiene, que usted quiere ser bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo, puede hacerlo, puede pasar al frente cuando la persona que trae el canto de invitación se lo indique. Y si usted es una persona que ya lo ha hecho, pero se alejó de esa relación con Dios y quiere reconciliarse, también puede venir adelante. Gracias y Dios les bendiga.